versus voluntad. ¿Qué es más importante? El equipo se compone por Patricio, Gustavo, Alex, Diana y Dani. Empezamos la introducción. Compañeros, buenos días. En nombre de nuestro equipo es Spectre. El día de hoy venimos con un tema un poco polémico, ya que por muchos años se ha debatido bastante. ¿Qué es más importante, si el mecanismo o el conocimiento contra la voluntad? Bien es dicho que la voluntad de hacer las cosas es lo que mueve a una persona. Sin embargo, no solamente la voluntad hace que esta persona realice acciones que nunca antes haya realizado. Se necesita también del conocimiento. Nosotros creemos que es más importante la voluntad por el hecho de que una persona que no quiera hacer las cosas nunca las va a hacer, aunque sea muy inteligente, aunque tenga el mecanismo, aunque tenga los recursos. Entonces vamos a presentar información relevante en este aspecto para que ustedes se den cuenta cómo la voluntad es muy importante, al igual que el mecanismo, pero la voluntad quizá tenga un peso mayor. Muchas gracias. Gracias. Empezamos con la intervención. Bueno, desde mi punto de vista, ninguna de las dos es mala. Hay que saber juntarlas y combinarlas. Por ejemplo, según la RAE, inteligencia o conocimiento es la capacidad de conocer, comprender y resolver problemas. Y voluntad significa intención, ánimo o resolución de hacer algo. Y bueno, como ya dije, las dos son importantes, ya que como podemos ver en el milagro de Lorenzo, la voluntad de los papás fue muy grande para poder sacar, pues, para que ellos no querían que Lorenzo se muriera, entonces su voluntad fue grande y gracias a eso empezaron a investigar. Pero ellos necesitaban el conocimiento para poder entender las investigaciones que estaban haciendo. Entonces es por eso que es importante combinarlas, no separarlas y decir que una es mala, sino las dos son buenas y hay que hacer uno mismo. Gracias. Continuamos con Gustavo. Para mi primera intervención me gustaría hacer mención de una de las muchas historias de éxito que existen basados en esta filosofía. Creo que muchos de aquí no solamente vimos Un milagro para Lorenzo, sino también vimos la película de En busca de la felicidad. En busca de la felicidad es la historia de Chris Gardner, un padre que trata de sacar a su hijo adelante, y si bien muchas cosas que se ven en la película son ficción, hay otras muchas que son ciertas. La verdad es que el señor sí fue homeless por mucho tiempo, entonces él tenía la voluntad de sacar a su hijo adelante y sobre todo él también puede salir adelante. Él no tuvo un estudio de licenciatura, él no asistió a la escuela, y sin embargo, por esa motivación que tenía, que era su hijo, logró salir adelante y logró convertirse hoy en día en un multimillonario. Esa la verdad es una historia de éxito, y como pudimos ver incluso en la película, también es una historia de éxito que los padres hayan logrado, ser médicos titulados, ser biólogos, ser químicos, hayan logrado buscar y encontrar un tratamiento para su hijo, sobre todo de una enfermedad que no se tenía mucha información. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Alex. Muchas gracias, buenos días. Antes que nada, dentro de la vida de un estudiante o de un profesionista que tiene que realizar ciertas actividades determinadas, existe la duda sobre qué es más importante, como ya lo mencionamos, el saber hacer las cosas o el querer hacer las cosas. Cuando se busca realizar una actividad, pero no existe un conocimiento previo, la voluntad de hacer esa actividad es lo que nos va a llevar a obtener ese conocimiento. Entonces, realmente hablamos de que la voluntad es lo que te va a llevar a realizar una acción. En otro supuesto, si nosotros tenemos el conocimiento previo, más adelante haré una analogía para que entiendan un poquito más lo que estoy intentando decir. Cuando nosotros ya tenemos un conocimiento previo, la voluntad de querer hacerla o no hacerla es lo que nos va a llevar a realizar esa misma acción. Es decir, y en palabras un poco más claras, si yo quiero hacer algo y sé hacerlo, lo haré. Pero por más de que yo sepa hacerlo, si no lo quiero hacer, no lo haré, dejando este conocimiento previo como algo obsoleto. Muchas gracias. Gracias, Alex. Continuemos. Buenos días. Para comenzar mi intervención es importante destacar algo que afirmaba el filósofo medieval Don Scotto, que decía que donde no hay libertad, no hay tampoco voluntad. Es decir, la esencia de la voluntad es la libertad. Y para poder ejercerla, tenemos que decidirlo así porque lo queremos, porque nos place, no solo por hacerlo obligados, porque si no las cosas no van a salir como uno quiere, y si sí, no van a ser de la misma manera. Claro está que para que haya esta voluntad se necesitan naturalmente unas mínimas condiciones de inteligencia, pero ¿cuál de ellas es más importante? Ya se ve que se trata de dos facultades, juxtapuestas y contrapuestas. Dicho de otra manera, no existe una sin la otra.
Para algunos es más importante el conocimiento, pues nos permite ver hacia dónde nos vamos a mover y nos ayuda a determinar la estrategia, es decir, lo que queremos lograr y cómo lo queremos lograr. Pero también hay quienes consideran que la voluntad finalmente es la que consigue resultados y nos permite obtener esos logros. Gracias. Gracias, Janita. Continuamos, Dani. Tanto la voluntad como el conocimiento, o también conocido como mecanismo, son elementos inherentes a la persona humana. Y se cree erróneamente que están peleadas entre sí, situando muchas veces el conocimiento o mecanismo por encima de la voluntad. Sin embargo, la teoría de Edwin Locke, titulada La teoría del establecimiento de metas, sugiere que estas están asociadas con un desempeño mejorado, ya que muchas veces movilizan el esfuerzo, dirigen la atención y estimulan la persistencia de la persona. Un ejemplo lo podemos ver en la película Un milagro para Lorenzo, en donde los padres Augusto y Micaela, a pesar de no tener un conocimiento previo sobre la enfermedad de su hijo, se plantearon la meta de conocer la enfermedad, de desarrollarla y de estudiarla como si fuera un país, como habían hecho previamente en los países donde habían estado. Por eso, de igual manera, el establecimiento de metas difíciles, así como la imposición personal de realizarlas, trae mejores resultados que la imposición de una meta externa. Gracias, Dani. Continuamos la segunda intervención con Patricia. Bueno, para mi segunda intervención yo quiero dar un ejemplo, que es el de Walt Disney, que como todos ya conocen, bueno, conocen sus parques y todas las películas que ha creado. Bueno, él en principio había fracasado y primero tenía una empresa y esa se fue en bancarrota. Y bueno, entonces, si ya se fue en bancarrota, lo único que le quedaba era la voluntad de querer hacer las cosas y la creatividad para poder sacar adelante a los parques de Disney. Entonces, pues aquí es donde se puede ver que la voluntad es muy importante para poder ser exitoso en esta vida. Gracias. Gracias, Dani. Continuamos, Luis. Claro, sí. Para mi segunda intervención quisiera hacer mención de otra historia de éxito. Todo el mundo conoce Microsoft, la empresa que creó Bill Gates. Bill Gates estudiaba en Harvard. Sin embargo, su motivación de crear algo mucho más grande hizo que dejara la escuela e iniciara su compañía. Esta compañía hoy en día es la compañía con más rentable del mundo. Entonces, es importante mencionar también que se necesitan de las dos. Se necesita la voluntad y se necesita el conocimiento. Sin embargo, de nada sirve el conocimiento si no se tiene la voluntad de hacer las cosas. Si uno no quiere lograr algo, no lo va a hacer, sin importar todo el conocimiento que posea. Entonces, ambas coexisten, ¿sí? Pero la voluntad es lo que va a llevar verdaderamente al éxito. Gracias, Luis. Continuamos, Alex. Muchas gracias. Como mencioné en mi primera intervención, iba a realizar una pequeña analogía, un simple y un tanto burda, para entender más o menos lo que yo quería explicar. Esto es una botella de agua y creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos cómo abrir una botella de agua. Es decir, ya tenemos el conocimiento previo a cómo realizar esta acción. Pero ¿a qué me refiero en cuanto a la voluntad? Si yo quiero abrir la botella de agua, la abriré y aplicaré el conocimiento que ya tenía. Pero si yo no quiero abrir la botella de agua, no lo voy a hacer. Entonces realmente el conocimiento que todos nosotros o que yo tengo sobre cómo abrir una botella de agua es obsoleto hasta el momento en el que yo lo implemente. Es por esto que realmente la voluntad de hacer las cosas, como ya mencionaba mi compañero Gustavo, mi compañero Patricio, es lo que te va a motivar, es lo que te va a mover, es como ese motor de realizar o no hacer las cosas. El conocimiento te ayudará a realizar correctamente o incorrectamente esas cosas, pero realmente la voluntad es lo que te mueve, es lo que te lleva a realizar esas acciones determinadas. Muchas gracias. Gracias, Luis. Continuamos, Anita. Como mis compañeros mencionaban, si el conocimiento es mucho y la voluntad poca, aunque el diagnóstico y la decisión hayan sido brillantes, la poca voluntad no permitirá que se logren estas cosas. Como Dani mencionaba en el caso de los O'Donnell, aunque los médicos le decían que no había nada que hacer, este tomó la decisión por amor a su hijo y descubrió, sin tener conocimientos previos de medicina, el aceite de Lorenzo. Aunque la comunidad científica nunca creyó en esta opción, él demostró que sí retrasaba la aparición del proceso. La ciencia, con minúsculas, es soberbia. Está aferrada a conocimientos que consideraban inamovibles y es incapaz de entender la enorme cantidad de probabilidades que la naturaleza abre al ser humano. Quiero afirmar, como decía el doctor Bernardo Fernández Ardavín, que el hombre está constituido por inteligencia
y por voluntad. Capacidades que no pueden estar separadas ni pegadas, sino integradas en la persona, y aunque podamos considerar una más importante que otra, se necesitan de las dos, pero nosotros creemos que la voluntad puede llevarnos a más que el conocimiento. Gracias. Gracias, Anita. Continuamos. Como mencionábamos, para algunos es más importante el conocimiento, pues nos permite ver hacia dónde nos dirigimos. Sin embargo, al final del día es la voluntad la que consigue resultados y logra cosas. Un ejemplo es igualmente en la película de Un milagro para Lorenzo, se encuentra en los médicos. Están dotados de conocimiento, sin embargo carecen de la voluntad por salvar a los niños que ya se encuentran enfermos, concentrándose simplemente en aquellos que podrían desarrollar la enfermedad, y de igual manera se centraban solamente en los procedimientos para obtener dicha solución. Es por eso que nosotros pensamos que sin la voluntad el conocimiento se vuelve un instrumento inútil, ya que la voluntad al final de cuentas es la que logra los resultados y saca adelante las posibilidades. Gracias, Ani. Bueno, terminamos la ronda de intervenciones. Ahora viene la conclusión, 50 segundos. Muchas gracias. En conclusión, la voluntad o el conocimiento o los mecanismos son dos principios interdependientes, son dos principios que coexisten, ya que sin uno no podemos realizar el otro. Es decir, el conocimiento tiene una gran importancia, pero más importancia tiene la voluntad de hacer las cosas. El conocimiento o los mecanismos nos van a ayudar para la resolución de problemas, pero la voluntad es la que nos va a ayudar a tomar decisiones para resolver esos problemas con ayuda del mecanismo. Es por esto que, como mencionó mi compañero Patricio de un inicio, no podemos decir que uno es malo o que uno es más importante que el otro. Sí, la voluntad tiene más relevancia, pero es interdependiente en cuanto al conocimiento y viceversa. Muchas gracias.